La supuesta detención de Jacobo Bucarán. Ayer la familia Bucarán y el mismo Jacobo supuestamente apareció para desmentir aquello. Pero en este instante ya Abdalá reconoce que fue detenido en Colombia. ¿Cuál es su criterio sobre este tema, mi don Guillermo? Empecemos por aquello, Guillermo Navarro, a través de Radio Colosal. Bienvenido. Gracias por su llamada y la posibilidad de hablar sobre estos temas. Mire, en el caso de la familia Bucarán, creo que está por todos los ecuatorianos reconocido como un grupo, ¿no es cierto?, delincuencial, que no data de hoy, sino data del tiempo en el cual ellos aparecieron o dejaron la pelota con la que jugaban en la calle, ¿no es cierto?, para pasar a organismos directivos, es decir, desde el tiempo del presidente Rodós. Y la familia Bucarán, desde ese momento, lo único que han hecho es naturalmente perjudicar al erario nacional y realizar una serie de asaltos como los últimos que todos conocemos. La familia de Abdalá Bucarán son eso, no son otra cosa, que parte de la organización, ¿no es cierto?, delictiva que opera en el país, y necesariamente en la primera parte, por lo menos, fueron cuando el reparto de los hospitales fueron cubiertos, para ser claros, encubiertos por incluso la ministra de Gobierno Romo. No olvidemos que ella dijo que no creía que Bucarán, puesto que Bucarán era casi el letrado de honestidad y de honradez en nuestro país. Al revés también. Bucarán decía que la ministra Romo era una mujer seria, una gran política y que con ella conversaba constantemente. Eso dijo Bucarán en principio, antes de pelearse, obviamente. Claro, lo que ocurre es que ellos eran cómplices, ¿no es cierto?, en el reparto de los hospitales y de todas las ventas que hicieron fraudulentamente, perjudicando necesariamente la lucha contra la pandemia. Es decir, esas son alianzas espurias que la gente la quieren presentar como acciones políticas. Y, si me permite, la política no es eso. La política no es amarrar negociados, la política no es realizar repartos de puestos o ubicaciones dentro de lo que es la esfera pública. Eso no es política. Eso puede ser todo lo que quieran, ¿no es cierto?, pero es más parecido a un mercado que a la política. La política es una acción que se desarrolla en términos ideológicos para captar gente que puede coincidir con esos planteamientos que usted hace, y que esa acumulación de fuerzas le puede permitir ocupar determinadas dignidades. Pero aquí no ocurre eso. Aquí la política se cree que es, ¿no es cierto?, este gran mercado en el cual se reparte en el país. Y eso es lo grave, y es de parte de eso forma la familia Bucarán, como ya se ha demostrado, ¿no es cierto?, todos sus hechos delictivos, y también participa la ministra de Gobierno. Cree que con eso va a sostener al presidente Moreno, ¿no es cierto?, y con todos los problemas que soporta el país. Problemas Entonces muy hay graves, que... ¿no? Muy graves, hay que decirlo. Y en este ámbito de cosas, mire, tan grave es la corrupción que hasta le roban a la propia policía. El ISPOL se dice que tendría una pérdida entre 500 y 800 millones de dólares que están tratando de cuantificar, por lo menos a ver cuál de los documentos y papeles que entregó un señor de apellido Cherres, cuáles son verdaderos, cuáles no, cuáles tendrían algún valor y qué es lo que es basura. Pero la situación estaría entre 500 y 800 millones de dólares, que es una cifra altísima, pues. Claro, pero mire, eso no nos debe admirar, porque lo que hizo el ministro Martínez cuando redimió, ¿no es cierto?, o pagó los bonos a los tenedores de los bonos, hizo lo siguiente:
en el mercado valían el 30% del valor nominal y les pagó al 100% del valor nominal. Dicho en otra forma, ¿no es cierto?, para que mejor se entienda. Si un bono valía 100, en el mercado estaba vendiéndose en 30. El ministro Richard Martínez no les pagó al 30 el valor del mercado, les pagó al 100%. Por esa razón, ¿no es cierto?, el ministro Richard Martínez se ha negado permanentemente, incluso violando la ley de acceso a la información pública, que obliga a los funcionarios públicos a entregar la información que les sea solicitada. Por eso él se niega a entregar la lista de los tenedores de bonos beneficiarios, ¿no es cierto?, con el 70% del valor. Y que es necesario que se le entregue, pues es necesario que se presente esta lista. Pero mire, el ministro Richard Martínez, cuando le reclamaron en la asamblea y le solicitaron la lista, dijo que no les va a entregar. Y la Asamblea Nacional, en complicidad, la ley ordena que si no entregan la información solicitada sean depuestos, removidos de la posición que ocupen. Y la Asamblea hizo mutis por el foro, se cayó, y en lugar de seguir, ¿no es cierto?, insistiendo y pedir la destitución por la flagrante violación de la ley de acceso a la información pública, no ocurrió absolutamente nada. Porque no hay que olvidar que la Asamblea Nacional con la ministra Romo estaban coludidos pues en las reparticiones de todo. Se habían creado este mercado, ¿no es cierto?, en el cual se repartían puestos, etcétera. Entonces, por esa razón no ocurrió nada, pero el ministro Richard Martínez, al negarse no solamente a la solicitud de la Asamblea Nacional, sino de ciudadanos que lo habían hecho, pues se negó rotundamente porque no quiere que se descubra quiénes fueron los beneficiarios del pago de los bonos del Estado. Es decir, ahí, si nosotros investigaríamos eso, pues ahí hay más de 2.000 millones de dólares que se llevaron pues impunemente. Entonces, fíjese, así está practicando lo que ellos llaman política, pero lo que están haciendo es beneficiándose en términos personales con fondos que no les correspondían. Así se opera. Don Guillermo, así me quedo pensando en un tema, en esto de este anuncio que sale y que prácticamente estaría listo para venderse TAME, listo para venderse Ferrocarriles del Ecuador, Correos ya se ha dicho que lo van a vender, quieren vender todo. El ministro René Ortiz acaba de anunciar en esta semana, me parece que el día martes, de que hay que repotenciar la refinería de Esmeraldas y que necesitan 2.400 millones de dólares, cuando no son 2 años y que se repotenció la refinería de Esmeraldas a un costo de 2.340 millones de dólares. Entonces la repotenciación no valió, ¿qué pasa? O sea, yo creo que este es un anuncio con la finalidad también de decir, bueno, no tenemos para repotenciar, entreguemos entonces por 25 años, que aparentemente es lo que se quiere hacer la refinería de Esmeraldas, se quieren entregar hidroeléctricos y proyectos hidroeléctricos, etcétera, cuando este gobierno está de salida, ya no tiene éticamente ni moralmente ninguna posibilidad de seguir haciendo el daño que está haciendo. Sí, mire, al respecto vale la pena recordar que esta práctica, que es una práctica neoliberal, así calificada, ¿no es cierto?, a nivel mundial, cuando esta práctica se impuso en el gobierno del presidente Menem de Argentina y se enajenó inclusive a Aerolíneas de Argentinas, que era una empresa muy rentable, luego de transcurrido poco tiempo se dieron cuenta de que los ingresos que generaban las empresas públicas eran imprescindibles para poder mantener los equilibrios fiscales. Y parece ser que el presidente Moreno
y naturalmente Ricky Martínez, o desconocen de que ese es un paso gravísimo para las cuentas fiscales, para los ingresos fiscales, o si lo conocen lo están ocultando. Pero la verdad es que la privatización de las empresas públicas, que son empresas, ¿no es cierto?, rentables, esos ingresos dejan pues de pasar al erario nacional, dejan de ser una fuente de ingresos para el presupuesto del Estado. Y esa fue una de las razones para la quiebra del gobierno de Menem. Y parecería ya, insisto, ¿no es cierto?, o no son preocupados, no cumplen su papel de gobernantes en forma adecuada, que uno de esas es estudiar todas las experiencias para no cometer los mismos errores, o están en conocimiento de causa ocultando. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Ya los veremos, ¿no es cierto?, más adelante. Pero el erario nacional no tiene posibilidad de salir. Y no tiene posibilidad de salir del bache que está ahora metido, ¿no es cierto?, que alcanza como 8.000 millones de dólares. No. El bache en el presupuesto no tiene posibilidad de salir. ¿Sabe por qué? Porque las medidas que están adoptadas contrarían todos los estudios que hacen inclusive los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, todos, que señalan que la única forma de salir, ¿no es cierto?, de todos estos permanentes desajustes presupuestarios, es adoptar una política en que se reduzca las desigualdades. ¿Qué nos están diciendo? Lo que nos están diciendo es de que si recobraríamos, ¿no es cierto?, lo que le están dando a la seguridad, al IE, estoy pensando, si recobraríamos todos los valores que en la ley humanitaria beneficiaron, todas las exenciones, todo lo que ha hecho el gobierno es exactamente contrario a la mejora de las desigualdades. Por el contrario, lo que están haciendo es profundizando las desigualdades. Y no nos quieren indicar quiénes son los beneficiarios, ¿no es cierto?, de esa política que en tanto fortalece al poder económico, empobrece de contraparte a la mayoría del pueblo ecuatoriano. El problema también es que tiene que disminuirse el excesivo gasto público, disminuir el gasto público, disminuir además el obeso aparato burocrático del Ecuador. No se puede seguir manteniendo 137 diputados, no se puede seguir manteniendo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que consume más de 250 millones de dólares al año, no se puede seguir manteniendo gobernaciones y prefecturas cuando las dos instituciones hacen lo mismo y para prefecturas se designan 956 millones de dólares al año. Ya, exactamente es eso, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, también vale puntualizar que cuando se plantea la reducción del gasto público, en el esquema neoliberal lo que están pensando es ir expulsando a la mayor cantidad de empleados públicos, pero no de los puestos más altos, que son los que absorben los presupuestos institucionales, sino a los trabajadores, a los obreros, etcétera, ¿no? Esa es, si usted quiere y si me permite, es un argumento que no tiene asidero en términos de un análisis en profundidad de lo que ocurre en el país. Lo que ellos tienen que hacer, recordar, es que cuando se habla de reducir las desigualdades, estamos hablando de que no podemos exonerar, perdonar o diferir el cobro de obligaciones que tiene principalmente el poder económico en este país, que han sido favorecidos por todas las medidas que ha adoptado el gobierno de Moreno.
Ahí es donde tenemos la posibilidad de recuperar los recursos que una simple suma, ¿no es cierto?, de las exenciones, de las entregas de ayudas, etcétera, que se ha hecho al poder económico, superan los 9.000 millones de dólares, con lo que cubriríamos el déficit. Que tendríamos que establecer una política impositiva fuertemente elevada, ¿no es cierto?, en términos de quienes poseen más en este país, o sea, quienes han acumulado la riqueza a través de este tipo de fechorías. Recuperaríamos y tendríamos una solvencia. Pero, insisto, el principal problema es que nuestros políticos y politiqueros lo que recuperan lo botan, lo desperdician. Hay que parar este desangre en tanto bono que normalmente no llega realmente al que necesita. Ese es otro de los aspectos. El cuento de lo gratuito no funciona. Usted bien decía hace un instante, se dice que hay 50,000 funcionarios públicos que ganan arriba de los $4,000, con chofer, con oficina, con viáticos, con todo lo necesario, con vehículo a la puerta, y que están consumiendo alrededor de $4,000 millones al año. Ellos son los que tienen que irse. No me estoy refiriendo a los que sí trabajan en serio, sino a los que entraron por la ventana y no por la puerta. Correcto, ¿no es cierto? Y quiero recordar algo más, puesto que parecería ser que en este país no estudiamos las experiencias que se han dado en otros países, ¿no? Cuando en Grecia triunfó el gobierno, la fuerza de izquierda, ¿no es cierto?, Syriza. ¿Qué es lo que hicieron respecto a lo que usted señalaba de los salarios y todos de los más altos funcionarios? Primero, se prohibió y se vendieron todos los vehículos que utilizaban los más altos funcionarios. Se dispuso que los más altos funcionarios, puesto que en el salario se incluye el rubro transporte, se transporten pues en el servicio de transporte público, y así lo hacían. Pero no solo eso, se rebajaron realmente los niveles salariales. Se eliminó, por ejemplo, y no solamente en Grecia, se eliminaron básicamente a todos al número de asambleístas. Todos estas prevenciones. ¿Se nos cortó la comunicación? A ver, don Guillermo, vamos a ver si volvemos a recuperar la llamada, ¿no? Son las 18:19. Atención a la hora. 18:19 aquí en Radio Colosal. Usted está en el ojo de la tormenta, directo, preciso y veraz. Y atención, les comentamos, arresto domiciliario contra asambleísta Karina A. por presunta concusión. El fiscal general del Estado, subrogante Wilson Toainga, formuló cargos contra la asambleísta por Manabí, Karina A., por su presunta participación en el delito de concusión. El juez nacional David Hacho dictó arresto domiciliario, vigilancia policial permanente y uso de dispositivo de vigilancia electrónico como medidas cautelares. Además, señaló el inicio de la instrucción fiscal de 90 días. Acogiendo el pedido de Fiscalía, también dispuso el congelamiento de fondos que la procesada tenga en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles por $45,000 para cumplir con una posible reparación a las víctimas. Arresto domiciliario contra asambleísta Karina por presunta concusión. Recuperamos el sonido, volvemos otra vez a la llamada. Don Guillermo, estábamos haciendo referencia precisamente a estos temas que son importantes, no olvidárselo. Decíamos, bueno, pues hay usted hacía referencia a lo que Grecia hizo, a este tema importante en que los servidores se transporten en servicio público, viajen de esa manera y sean parte del pueblo y se vuelvan a conectar con el pueblo, ¿no? Claro.
Pero vea, el problema es así, ¿no? Si en el salario de cualquier funcionario público, de trabajador, etcétera, en el salario se incluye el rubro de transporte, se computa el transporte. ¿Por qué razón es que nosotros les donamos el valor de transporte cuando el Estado ecuatoriano le está dando el transporte, chofer, gasolina, etcétera, etcétera? ¿Por qué? No hay razón, es cierto, en ese caso. Pero no hay razón tampoco para que los funcionarios públicos del más alto nivel manejen tarjetas oficiales para gastos personales, pues, o que utilicen los bienes públicos para su servicio, como el caso en el que fue trasladada la doctora Romo con su el consorte, ¿no es cierto? A Esmeraldas. Por la misma razón, al general Espinosa de los Monteros le defenestraron inmediatamente, pues. Todo eso es lo que tiene que fijarse y eliminarse. Y si ya pasó, pásenles la planilla, pues. No hay que olvidarnos también que el Corcho Cordero se fue llevando uno de los aviones a Estados Unidos para ir con el nieto. O sea, con todo respeto para todos los funcionarios, esto tiene que ser obligatorio. No pueden usufructuar de los bienes del país, pues, ¿no? Es que la ley ya existe, la norma obliga. Y sin embargo, es un comportamiento ya consuetudinario en este país. No curse de Flores y Miel. Uh-huh. ¿Qué fue Flores y Miel? Igual, pues, el presidente Sixto Durán Ballén se trasladó con sus nietos, etcétera, en un avión especial que iba a una misión oficial, por cierto, a los Estados Unidos. Claro. Pero supongo que los nietecitos no eran parte de la delegación ecuatoriana, pues. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Cierto? Entonces, mire, si el gobierno de Moreno, que no lo va a hacer, tuviese la claridad sobre que para resolver el problema de los desajustes fiscales, etcétera, lo que se requiere es modificar la política de tal manera que reduzca las desigualdades, tendríamos otro panorama, porque él no podría donar, pues, el dinero al poder económico, ¿no es cierto? Así es. No podría permitir que retengan, por ejemplo, los valores que le corresponde entregar por el aporte de los trabajadores a la seguridad social, pues. Eso supera los $500 millones. Uh-huh. Claro, ahí sí, silencio, ¿no es cierto? Ahí sí no dicen media palabra. Pero la ley determina que el seguro tiene que cobrar aquello y con intereses, pues. Obviamente, pues. Pero si lo acaban de sacar de la Dirección Provincial de Seguridad Social de Pichincha al doctor Campaña, porque el doctor Campaña demandó, ¿no es cierto?, el pago de los haberes retenidos ilegalmente. Ahí en la renuncia que él presenta, señala cuáles eran los valores que él pidió cobrar y que necesariamente por eso le defenestraron, pues. Ese es el problema de este país, pues. Que tenemos un gobierno que trabaja para el poder económico y le importa, perdone la palabra, un bledo, que eso afecte a la mayoría de los ecuatorianos. Recuerde usted que prefirieron pagar la deuda externa, entonces a los tenedores de los bonos, que no nos quieren indicar quiénes son, en detrimento de la entrega ineludible, necesaria, ¿no es cierto?, imperativamente para la salud pública para combatir la pandemia. Y esto nos ha llevado a que hoy, como al inicio del proceso de contagio, que se comprobó que
había una correlación del 40% entre las pruebas que se tomaba y los que aparecían contagiados. Sí han mantenido los mismos niveles. ¿Cierto? Para que se entienda mejor. La correlación lo que nos dice es, si yo comparo el número de pruebas que se hacen, rápidas y la PCR, con el número de contagiados que me arrojan estas pruebas, es del 40%, y que en nuestra forma, ¿no es cierto? De cada 10 personas que les toman las pruebas, 4 resultan contagiados. Y esa correlación que fue calculada por mí personalmente y lo difundí, al inicio de la pandemia, existe y subsiste y se fortalece hoy día. Es decir, nunca llegamos al pico ni estamos descendiendo. Seguimos en una pendiente ascendente. Tenemos, obviamente. Por esa razón, por ejemplo, Quito hoy es la ciudad, ¿no es cierto?, que tiene los más altos contagios y que antes lo tenía Guayaquil. ¿No es cierto? Cosa no lógica, porque con la experiencia de Guayaquil había que tomar precauciones en Quito, pues, ¿no? A Guayaquil lo sorprendió, pero a Quito ya tenía idea, pues. Pero escúchele al ministro Ceballos, que fue presentado como una eminencia en estas cuestiones, que nos dice que no nos tenemos que preocupar en Quito, porque aquí ha aumentado el número de camas para atención a los contagiados, ¿no es cierto?, de coronavirus en estado grave. Y dice con el mayor descaro y sinvergüencería de que ha aumentado 4 camas. Eso es una ofensa a la inteligencia, ¿no?, de los ecuatorianos, pues. Es una vergüenza, pues. Esos son los problemas a resolver, por ejemplo, en ese campo. ¿No es cierto? ¿Por qué mantener esa situación? Porque es absurdo que una abogada, por más brillante que sea, ¿no es cierto?, como la ministra del Interior, sea la que haya dirigido el proceso antipandémico, pues. ¿Qué puede saber de esa persona? ¿Qué puede saber de todo este tipo de cosas? No, el problema es eso, aquí falta, si usted quiere, falta, ¿no es cierto?, una posición moral también a nivel de los empleados públicos. Si aceptamos las cifras que acaban de entregar los investigadores, los periodistas investigadores que a nivel mundial, tomados de la fuente norteamericana, dicen que el presidente Moreno, en 11 offshores que tiene afuera, mantiene un capital más las mansiones que tiene varios países del mundo. Tiene una fortuna ya de $1.300 millones, pues. Terrible. Eso lo dice la fuente norteamericana. Entonces... Y si él en 4 años llegó a 1.300, pensemos a cuánto llegó Correa, que sigue negando que se llevó la plata. Este es el problema del país. O sea, todos nuestros políticos nos han robado, lamentablemente. Todos. De ahí lo que usted acaba de decir sobre cuánto se llevaron. Uh-huh. La justicia y todo lo que resultó, ¿no es cierto?, al final del juicio de los sobornos, solamente contempla el valor que recibieron como sobornos. Pero eso no es el elemento central de afectación a los recursos nacionales. Porque esos sobornos sirvieron para firmar contratos, ¿no es cierto? Obvio. Pero esos contratos posteriormente se complementaron, había contratos complementarios, obras no incluidas, etcétera, etcétera. Y eso encareció el costo de la obra pública, que mecanismos que utilizan para que soborna recupere sus sobornos y además se beneficie. Entonces, si nos ponemos a pensar, 33.4 fue los sobornos de Odebrecht, ¿no es cierto? Sí.
Lo que quieren recuperar es 33.4. Que es nada, si entregaron contratos por casi 6.000 millones de dólares, pues. Exactamente, y los sobreprecios, eso es lo fundamental. Y cuando la Procuraduría y todos dicen que lo que hay que recobrar es eso, o el prorrateado que da 3.7 millones, ¿no es cierto? Sí, que es nada. Es absolutamente insignificante ante el atraco que se realiza por contratos con precios, digamos, que no corresponden, más toda la serie de contratos complementarios, obras adicionales, etcétera, etcétera, que superan fácilmente el 1000% del valor de soborno, que dicen que quieren recuperar. Esa es otra forma de encubrir, ¿no es cierto?, o de favorecer al poder económico, porque no es pues el Juan Pueblo el que firmó los contratos y les sobornó, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. No es pues el Juan Pueblo. Son los mismos que controlan el poder económico y político en este país. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y ese es uno de los temas que hay que seguir, porque hay que seguir insistiendo. El caso soborno se ha sancionado, pero mínimamente lo que usted dice, por una cantidad irrisoria, lo que hay que recuperar es realmente los sobreprecios en los contratos, que allí sí estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Claro, póngase a pensar que el movimiento de tierras, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser la refinería del Pacífico. Solo el movimiento de tierras alcanzó a 800 millones. Solo el movimiento de tierras. Ahora compare con el monto de los sobornos. Así es. En la que participan una serie de asambleístas. Es irrisorio, pues. Y no quieren, no, los sobreprecios, los otros contratos, no quieren toparlos. Y hay que hacerlo. Don Guillermo, me quedo pensando en algunos temas. Y tengo entendido, he escuchado que se pretende concesionar la telefonía celular, la telefonía móvil. El contrato tienen hasta el 2023, pero este gobierno quiere adelantar, ir entregando nuevas concesiones, esta vez ya por 25 años, no por 15. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que lo que nos pagaron, 607 millones de dólares, es ínfimo frente a todo lo que se llevaron? Se estima que se iba a generar solo por telefonía celular 45.000 millones de dólares en 15 años. 45.000 millones de dólares. Ahora la principal venta ya no es pues telefonía celular, sino tiempo aire, internet, que eso nunca fue concesionado. Y no fue concesionado la televisión por cable, que también lo están vendiendo los operadores móviles. Y entonces, ¿cómo hacemos para realmente evitar que todos estos temas vayan a pasar? Que el gobierno actual, que no tiene ninguna credibilidad, que no tiene un presidente sino un inquilino en Carondelet, vaya haciendo lo que quiere y no lo que debe. Como algunos conocen, ¿no es cierto?, yo fui presidente de la comisión que estudió la concesión de frecuencia de la televisión. Sí. Y ahí se dejó claramente establecido todos los que habían violado la ley y todas las concesiones que eran ilegales. Bastaría que les excluyan a todos los que tuvieran esa posición, ¿no es cierto?, si es que insisten en la nueva concesión. Porque todos estos pillastres quedarían fuera, pues. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero no lo van a hacer así, que quieren hacer de forma directa. Lo cual no hay ley que establezca, más allá de lo que establece, ¿no es cierto?, el proceso de concesión, la ley de comunicación. Ahí hay concursos, no es que yo le concedo a usted en la forma como hicieron con González. No. Pero claro, ¿qué podemos esperar? Estoy muy chilena, ¿no es cierto?, que era comentarista de fútbol
a ministros. ¿Qué intereses tendrá ahora atrás? Pues Es un eso lo tema verán. complicado. Yo quiero recordar, yo la primera vez que lo escuché a usted era en una entrevista en Quito y usted era la primera persona que hacía referencia precisamente a las concesiones dadas y en las que decía había grupos interesados como el grupo del ex Contralor, como el grupo de Glass. Ahí usted fue la primera persona que mencionó precisamente al señor Rivera, al tío de Glass. Usted Sí, mencionó a Lenin Andrade, mencionó a algunos. Fue la primera persona que yo le escuché en el país, con datos y con nombres, decir algo sobre este tema, que siempre se ha quedado en el aire y que nunca llega a una instancia final. porque afecta al poder económico. Pues. Porque la radiodifusión en el país está ligado sin ninguna duda al poder económico. Por eso es que en el Ecuador no existe la famosa libertad de expresión. No, no, no. Aquí lo que existe es medios que tratan de orientar o conformar una opinión pública favorable para todos estos deslices, para todos estos atracos, para toda esta política que omite, ¿no es cierto?, el problema básico de nuestro país y de todos los países de América Latina es el problema de la desigualdad, que sigue siendo negociados inclusive en contra del interés nacional en el caso de la pandemia. Ese es el problema básico. Estos señores no tienen, ¿no es cierto?, como dice Bauman, ya abandonaron el problema de la evaluación moral de sus actos. Estos que están gobernando y los que toman las decisiones son amorales, no tienen ningún valor moral, ¿no es cierto?, que no sea el beneficio personal. Y Que ese no es un valor beneficio moral, pues, personal lamentablemente perjudica al beneficio colectivo. obviamente. Los datos que yo presenté, decía esos 45.000 millones de dólares por la telefonía celular, ¿cree usted que realmente se recaudaron ese valor en estos 15 años? ¿O fue más? Yo, así se hubiesen recaudado, ¿no es cierto? El problema es que en el contrato de concesión de la telefonía móvil se hizo una proyección sobre la base de la cual se cobran las regalías. Y esa proyección a la fecha está en 3.7 millones de abonados. Y en el Ecuador, en términos reales, hay 18 millones. De donde sale una diferencia de casi 14 millones, ¿no es cierto?, de usuarios de la telefonía móvil que no están incluidos en el pago de las regalías. Ese es el problema básico. Por eso es pues que en la visita del hijo del señor Slim al Ecuador, resultado de esas gestiones que realiza, el señor Celi le perdona 100 millones, hágame el favor. Así nomás es como manejan este país. Así de simple. Es decir, el Ecuador sigue teniendo posibilidades, pero necesitamos cambiar. Necesitamos, por ejemplo, yo me pregunto cómo puede ser que CNT haya quebrado Alegro, por ejemplo, y que hasta ahora los dineros que recauda CNT dicen que son insuficientes, pero es que la burocracia también aumentó enormemente. O sea, Bueno, solo claro. en el mundo entero la telefonía celular es un gran negocio, pero para el Ecuador, para su gobierno, la telefonía celular no es negocio. No, pues el negocio está para los que se llevan, los que no pagan regalías sobre los 14 millones pues, Claro. de ecuatorianos. Ahí está, pues. ¿Y quién firmó, quién conformó todo ese esquema? Siendo históricamente justos, el asunto de la telefonía móvil lo arregló el presidente Correa con su secretario, ¿no es cierto?, el jurídico y el asesor que tenía entonces,
Supuestamente el que en negoció fue forma. Jorge Glass, me dicen. No, eso fue negociado en el Palacio Ya. y lo negociaron con el señor Slim. Así es, así es. Lo que ocurre es que como en este país se pone en práctica lo que casi es una norma, ¿no? Que el poder es el que escribe la historia. Entonces, en la historia que escribe el poder, nos ocultan todo este tipo de trafacías, todo este tipo de asaltos, todo este tipo de componendas, de colusiones, etcétera, etcétera. Don Guillermo, vamos al tema político. ¿Cuál es su opinión sobre las inscripciones, sobre lo que tiene que pasar, sobre lo que va a ocurrir? Para muchos hay dos binomios o más binomios que deberían quedar afuera. Bueno, primeramente el Consejo Electoral, a instancias de Contraloría, en los últimos días, la última semana, decidió sacar a 4 movimientos políticos. Es decir, esos 4 binomios ya no participarían. Se está hablando además de la no presentación del señor Correa en Quito para aceptar la candidatura, lo que inhabilitaría a ese binomio. Hablo siempre en posibilidad. Se habla del señor Pérez, que igual no habría respetado las primarias y cambió él, no con permiso del Consejo Nacional Electoral, a su candidata. La señorita Larisa Marangoni fue electa como candidata a la vicepresidencia, pero él termina inscribiéndose junto con Virna Cedeño. ¿Qué opina usted sobre estos temas? Y sobre un caso más. Se dice que... Yo estoy convencido que la autonomía, la independencia del Consejo Nacional Electoral no existe. No existe. Aquí hay una corrupción también en la que se incluye el Consejo Electoral con el problema de la justicia y naturalmente el gobierno nacional. Aquí no se respetaba ninguna norma. Lo que ellos pretenden, sin que yo sea de ninguna manera, ¿no es cierto?, partidario o cercano al presidente Correa, pretenden eliminar al presidente Correa y a su movimiento. Eso es un hecho, pues. Pero es tan real aquello. Don Guillermo, es real aquello. Porque si el señor Correa hizo la ley, él sabía que tenía que estar aquí para aceptar. Recordemos que ya en el año 2013, Correa dijo lo mismo sobre Bucarán. Es expreso, personalísimo y además indelegable y tenía que venir. Que venga, dijo, para meterlo preso. Si él mismo dijo aquello, hay mucha gente, por ejemplo, Rafael Ollarte, que dice que Rafael Correa es todo menos tonto y que aparentemente no le convenía participar. Por eso no buscó a Aguiñaga, no buscó a Pavel Muñoz o a otro con más talante y con más presencia, sino a alguien para promocionarlo, dice. Porque no participan y además quedan con el estigma de que han sido perjudicados y espera las próximas elecciones. Mientras tanto va resolviendo sus problemas, dice Rafael Ollarte, y en parte creo que tiene razón porque aparentemente para muchos el señor expresidente de la República, Rafael Correa, hizo lo posible porque se elimine a su partido, a su que no se pueda presentar en estas elecciones. Realmente me queda esa duda, obviamente contrastando con lo que usted dice que es importante también y que con gusto lo escuchamos en amplitud. Sí, mira, yo creo que algo de eso debe existir, ¿no? Yo no soy la fuente, pero he recibido una biografía del candidato del movimiento del presidente Correa. Su padre trabajó con el grupo Peñafiel. ¿Recuerda usted el Banco de Préstamo? Obviamente, claro. Sí. Sí. Ellos tienen intereses en el sector petrolero.
En consecuencia, el candidato no es una persona que se presente impoluta sin ningún compromiso. No, 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 no. Sus estudios en los Estados Unidos se los pagó con el dinero de su familia. En otros términos, de lo que yo recibí, ¿no es cierto?, con información, ellos forman parte del poder económico en el sector petrolero. ¿Qué le parece? Terrible. A través de su alianza con el señor Peñafiel. Terrible, ¿no? En consecuencia, sí, estamos en esa misma pelea. Lo único que es lo que se está dando es la intervención del Consejo Nacional Electoral para tratar de evitar, mejor dicho, dejar el camino expedito, seguramente pensando en que Gustavo Larrea va a ser el presidente de este país. Para eso están trabajando. Para eso están trabajando. Justo... Y el señor Gustavo Larrea tiene un largo historial, pues, ¿no? Claro. El comandante Juan, dice usted. Pero no nos olvidemos de algo que yo le comentaba extra micrófono. Al empezar, mientras sonaban comerciales, yo le comentaba que había leído que el señor Enrique Pita denunciaba en un medio de comunicación de que la señora Tamaín se saltó el formulismo de presentación porque aparentemente no se habría presentado personalmente para reconocer candidaturas y eso me dejó sorprendido porque él hacía esta denuncia precisamente hoy sobre el partido de Gustavo Larrea que decía él con todas las letras que debía haber sido eliminado. Yo no dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y dónde estuvo? ¿Y cómo así? Vea, perdóneme. Es personalísimo que están exigiendo. En el caso del expresidente Correa primero y ahora, por lo que usted me indica, de Gustavo Larrea. Ese personalísimo no existe en el diccionario de la lengua. No existe. Usted tiene razón, además, no existe. Y además, el hecho de que se puede hacer en forma no presencial, a través de los medios, ¿no es cierto?, que ahora contamos. Lo acaba de ratificar el propio Consejo Electoral, pues. A ver, vamos por partes. Sí, usted tiene razón, la palabra personalísima no existe, pero por lo menos en el lenguaje que lo ubican, significa de cuerpo presente, aunque no existe la palabra. Una. No, pero dos, veámoslo. Yo conversaba hoy con Lucio Gutiérrez en una entrevista, en la mañana, y justamente le preguntaba sobre el tema, y Lucio me decía, mire, yo llamé y solicité por mi problema de COVID poder inscribirme vía telemática. Y me dijeron, no señor, tiene que venir de cuerpo presente, es personalísimo, eso es personalísimo, tiene que venir y firmar, aceptar candidatura. Volví a insistir, volví a pedir, esta vez ya no ir yo, sino que envíen un delegado para que comprueben mi estado y que se me permita firmar el documento en mi domicilio. Y a Lucio le dijeron, no, es personalísimo y usted tiene que venir. Lucio está en Quito, ¿no? ¿Qué hizo al final? Conseguir un respirador móvil con un tanque correspondiente y se trasladó, enfermo con COVID y todo, con oxígeno, al Consejo Nacional Electoral para firmar el documento, para firmar la aceptación. Y si la ley es para todos, todos tienen que cumplirla, ¿no? Pero perdóneme. La ley tiene que ser explícita. Claro. Y entonces, cuando utiliza un término, tiene que tener exactamente la significación del término. ¿Y quién establece el significado de los términos? Es el diccionario de la Real Academia. Bueno, cuando no hay un término exacto lo establecen los asambleístas también. Es pero no pueden, mucho más allá,
Cuando el término no existe, como lo dijo usted y tiene toda la razón, cuando el término no existe en el diccionario, deberían haber explicado qué significaba con toda claridad, pues, ¿no es cierto? Sin embargo, Es que el la presidente ley de ese habla entonces, de por cuerpo favor, presente, ajá, pero ahí no se dice de cuerpo presente, se dice personalísimo. Y ahora el Consejo Nacional Electoral, para resolver la urgencia que tienen de las inscripciones y todo, acaba de pronunciarse aceptando la telemática como uno de los métodos para poder inscribirse. ¿Qué le parece? terrible, terrible, porque no terminamos de Entonces, entenderlos, no terminamos de entenderlos. no es que no, Para un acto piden que estén allí y para los otros dicen lo pueden hacer telemáticamente. Esa es verdad. que son similares, que Sí, son actos similares. sí, es cierto, es cierto. Entonces, vea, eso es lo único que demuestra. Es que el Consejo Nacional Electoral también está en el juego de impedir que unos sí y otros no. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted. En Y el lo uno que sí, van a hacer el esfuerzo es de que Gustavo Larrea, ¿no es cierto?, apoyado por su amigo desde la juventud, de siempre, de Lenín siempre. Moreno, o sea, eso, ¿no es cierto? Con una circunstancia, insisto, de que él trabajó, le entregaron de una ONG financiado por los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen suficientes servicios de inteligencia para no entregar a un enemigo político, ¿no es cierto?, una ONG que financian ellos. Pues, hágame el favor, Obvio, obvio. hágame el favor, pues ellos saben a quién entregan, ¿no es cierto? Me quedo pensando en ese tema porque nadie ha pensado en el comandante Juan como posibilidad. Muchos han dicho, sí, va a participar, pero no va a pasar nada. Recordemos que ya hace 2 años inundaron el país con afiches de él, ¿no? Que nunca se explicó de dónde salía la plata. Exactamente, veamos una campaña en el momento actual debe estar oscilando entre 8 y 10 millones de dólares. Entre 8 y 10 millones de dólares. Entonces tendrán que demostrar de dónde sacaron la plata. Claro. Porque, Como perdón, recordará en el caso de Maguat, que yo lo denuncié porque a mí me entregó el doctor García, que era el presidente del Consejo Nacional Electoral, me entregó la copia de la información. Ahí le entregaron 3.7 millones de dólares. Pues. Hoy de dólares 8 millones, como fácilmente 8 si no son más. mucho más. Recuerdo a Fabricio Correa decir que la campaña de Rafael costó más de 10 millones de dólares. Fabricio Correa. Claro, entonces, mira, en el caso de Correa, de las elecciones de Correa, en el libro de los poderes fácticos, yo señalo pues quién le financió la campaña. Claro. Nobis Juez. Es decir, la señora Isabel Novoa fue la que financió la campaña de Correa. Así no es. No nos olvidemos de las FARC. No nos olvidemos de las FARC. El mono Jojoy dice $500,000 en 2 entregas. Y uno de los Ostais en un video dice claramente que ellos entregaron un cheque por 7 cifras. Sería decenas de millones de dólares. 7 cifras. Uno se queda sorprendido porque estoy seguro, como dice Fabricio, que se utilizaron 10 millones, pero recibieron más, pues entonces aparentemente. Fabricio dice que sí, que las FARC llegaron a ofrecerles dinero, pero él les dijo, no muchachos, gracias, ustedes lo necesitan más, ya tenemos lo necesario. ¿Qué mismo pasó? ¿Usted se acuerda de un coronel? Sí, señor. Que era de la inteligencia, que después participó. El coronel Brito, dice usted. El coronel Brito. Me acuerdo. Y el coronel Brito aparece en el libro escrito por el expresidente colombiano,
en que el que se denuncia todo esto del comandante Juan y de la entrega del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se le cita al coronel Brito. Y no solo al coronel Brito, también al general Vargas Paso. Vargas Paz. Uh-huh. Lo recordamos bien. Entonces, las cosas no son tan simples, ¿no es cierto? Y yo creo que los ecuatorianos no podemos ser gente que aceptemos lo que nos dicen sin hacer elaborar, digamos, desarrollar un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que desgraciadamente los medios de la prensa escrita no lo hacen, pues, no, están sometidos a lo que les dicen, a la línea editorial que les establecen. Y esa no es, pues, contraria al poder económico, ¿no? Por lo menos yo no he encontrado nada. Ese es el problema de este país. Nos creen a todos tontos, ignorantes y sumisos. Y es lo que debemos evitar. Es lo que debemos Obviamente, evitar. tenemos que combatir para que no sea eso así. Para que no sea eso así. Ese es el problema. Este es un país que desgraciadamente le han ido conduciendo para que la moral no sea, y sus valores, ¿no es cierto?, nos pierdan vigencia. Y en consecuencia que puedan hacer cometer todos los delitos, todas las trafacías habidas por haber, sobre la base de la corrupción entre los poderes del Estado, ¿no es cierto?, que les favorece al poder económico y a estos politicastros que son también parte de aquellos que apoyan este esfuerzo de dominación. Me quedé pensando en un tema, en lo que usted decía sobre Gustavo Larrea. ¿Será por aquello que Fabricio Correa renuncia? Porque yo creo que Fabricio Correa es muy hábil con la lengua, es muy capaz tiene a diferencia del hermano, que es muy inteligente también, Rafael Correa, tiene no solo la inteligencia, sino la habilidad de caer bien, de jugar con la broma en el momento preciso y de convencer. Por eso a mí me sorprendió que de la noche a la mañana diga que renuncia y que no va a pelear. Porque originalmente, cuando le dijeron que su partido había sido desaparecido, Fabricio Correa dijo, no hay problema, no nos asustemos de gana, hay que presentar un par de escritos ante la corte e inmediatamente en un día estoy ya inscribiéndome. Y después dijo, no, ya no participo, me retiro. ¿Será que le dijeron, sigues molestando, vamos a generar una investigación sobre los contratos del Gran Hermano? El que tiene que ser elegido es Larrea y tú estás estorbando, no sé. Pero ya me queda mucha duda porque tanta gente que quería ser candidato y que al final no ha podido hacerlo, pues. Sí, yo en este último tiempo me he dedicado a mirarle realmente son documentales de Netflix sobre los procesos políticos, ¿no es cierto? Y toda la degradación que van produciendo. Y tenga la certeza que a la conclusión que arribaba es que están retratando naturalmente negativos sobre las realidades que trabajan. Y ese es un tema complicado, ¿no? Que son exactamente los mismos que estamos enfrentando ya nosotros. Y todos esos documentales lo que demuestran es la corrupción, ¿no es cierto?, la colusión, el peculado, etcétera, etcétera. Llegado a esa conclusión, lo que me ha dado es luz para reconocer que todos esos delitos se están cometiendo en el Ecuador. Y van a seguirse cometiendo, lamentablemente, si es que el pueblo no alcanza a despertar y no alcanza a evitar que lo sigan manejando como lo han manejado hasta el momento. Pues esa es una larga historia. Es interesante ver la historia electoral del Ecuador, ¿no? Cuando, por ejemplo, el embajador norteamericano
informa a su gobierno de que las elecciones para elegir el presidente del Ecuador habitualmente son fraudulentas. Y ahí habla de esto de que votan los muertos, de que se van y firman por otras personas, etcétera, etcétera. Todo esto se retrató. Lamentablemente. Por eso es que el país y el mundo está donde estamos. Mi querido don Guillermo, yo quiero reiterarle el agradecimiento. El tiempo es nuestro peor enemigo, ya estamos sobre el tiempo. Sí, yo lo sé. Muchas gracias por su gentileza en Gracias participar con nosotros en este diálogo y vamos a continuar dialogando. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a usted y a la paciencia de sus radioescuchas. Muy Siempre. amables, gracias. Muchas gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.